Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para hablar de un estilo de vida que es vivir por fe. Hemos visto en la Biblia muchos ejemplos de gente que vive por fe y es lo que vamos a tratar de entender, cómo se puede vivir por fe, cuál es la manera de manejar nuestra vida utilizando la fe para tener la vida que Dios espera de nosotros. Sabemos que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que Él está esperando de nosotros un estilo de vida donde la fe va a ser ¿cómo te voy a decir? Tal vez el camino que vamos a usar para tomar nuestras decisiones, para movernos de un lugar a otro, para hacer tantas cosas y recibir tantas cosas también. Entonces vemos, por ejemplo, el capítulo 11 del libro de Hebreos, es el capítulo que llamamos el capítulo de la fe. Se habla primero de la definición de la fe, se habla de que cómo viene la fe, cuál es el resultado de la fe, y después vemos una cantidad impresionante de gente que son los que se llaman los héroes de la fe, que realmente fueron testimonios atrás testimonios de cómo vivir por fe y hasta dónde llegaron viviendo por fe. Hablamos se encuentra ahí Noé, Abraham, David, Rahab, tanta gente que realmente ha decidido escoger vivir por fe. Y vemos en ellos que fueron muy bendecidos y tuvieron un impacto sobre sus tiempos, los tiempos en los cuales estaban viviendo. Por lo tanto, yo creo que es importante empezar a ver cómo lo hicieron, cuáles fueron estos logros tremendos que obtuvieron nada más por moverse por fe, vivir por fe, trabajar por fe, etc. Finalmente se resume en algo: creer lo que Dios te está diciendo y vivir conforme a lo que sabes de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que todos estos hombres que tú estás mencionando, Sí. los héroes de la fe, fueron hombres sencillos. No fueron hombres especiales, No. de mucho renombre, de mucha fama, de mucho conocimiento, de mucha historia, digamos. No eran nada especiales. Y eso es bien importante porque Dios escoge. Dios no te escoge por tus aptitudes, te escoge por tu disposición. Ajá. Y ellos eran hombres que sí, claro, tenían dones, tenían atributos, porque Dios a todos nos da dones y atributos, pero nada que tú y yo no podamos tener. No, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando? Corazones dispuestos. Gente que está disponible. Así Que es. dice, yo voy a creer que lo que Dios me está pidiendo, Él va a respaldar todo lo que yo necesito para poderlo lograr. Exacto. Porque finalmente estos hombres de fe, estos grandes hombres que ahora son famosos, ¿verdad? Pues lo único que hicieron es creerle a Dios y entonces eso les da o les dio una valentía. Ajá, así es. Para atreverse a hacer cosas que tal vez de otra manera no se hubieran atrevido a hacer. Así es. Y eso nos pasa. Sí. ¿No? A veces tenemos una visión y decimos, no, yo creo que no, yo creo que no lo voy a lograr, no, va a estar muy difícil, no puedo, no sé cómo. Y empezamos con una cantidad de pretextos o Sí. de temores, vamos a decir, ¿no? Y finalmente, cuando Dios te habla y te dice, quiero que hagas esto, debemos de confiar de que lo que vamos a hacer va a ser en su gracia, en sus fuerzas, en su sabiduría, en su guianza, y todo va a salir bien. Así es. No quiere decir que no vayamos a tener obstáculos, pero aún los obstáculos los vamos a poder vencer
porque nos paramos confiados en fe, en lo que Él Exacto. nos dijo. Si Dios lo dijo, tiene que salir. Exacto, Y es exacto. la actitud que tomaron estos hombres de simple y sencillamente, porque es simple y sencillamente, decidir creerle a Dios. Así es. Pues es lo que estábamos enseñando hoy en Kingdom School acerca de Noé, que fue un gran héroe de la fe, que no era alguien que sabía construir barcos, ¿verdad? No había necesidad porque pues, no vivía donde había cerca de un puerto o lo que sea, pero él decidió creer finalmente y Dios le mandó las especificaciones, los planos, todo lo que se tenía que saber para lograr lo que Dios le pedía. Y él actuó por fe. No empezó a debatir con Dios diciendo, pues escoge a alguien más capacitado. No, Dios escoge la gente que le quiere obedecer, porque eso es la vida de fe. La vida normal, si la vemos afuera en el mundo, la gente vive por normas establecidas, cosas que se repiten de generación en generación. Y Dios no, Dios puede llegar con propuestas totalmente diferentes y es ahí donde tenemos que activar la fe y decir, pero esto nunca se ha hecho o nunca lo he visto. Eso no quiere decir que es imposible. Cuando Noé anunció a la gente va a llover, él no empezó a decir con Dios, pues eso no existe, no existió nunca, ¿por qué me hablas de esto? Claro, porque podríamos caer en un argumento natural Eso, y con Dios no vamos a tener argumentos naturales. exacto. O sea, tenemos que recordar que nuestra relación con Dios es de espíritu a espíritu, ¿no? No de mente a espíritu. Exacto. Entonces, si es de espíritu a espíritu, nuestro argumento con Dios, nuestra plática con Dios, nuestra relación con Dios es espiritual. No es mental, no es física, no es terrenal. Sí, imagínate limitar, ¿no? Limitar a Dios a las cosas terrenales. Pues imposible. No vamos a hablar de cosas naturales porque Él nos habla de cosas sobrenaturales. Entonces nos tenemos a través de la fe conectar con la dimensión en la cual Él vive y donde Él te quiere traer para que logres lo que te va a pedir. Porque Dios siempre nos va a pedir cosas que rebasan lo natural. Porque pues si no, ¿para qué lo necesitamos a Él? ¿Verdad? Me encanta. Siempre nos va a pedir cosas que rebasan lo natural. Quiere decir que Dios nos está probando. Sí. Cuando Dios nos pide que hagamos algo que está fuera del entendimiento natural, es porque nos está probando nuestra fe, está probando nuestra confianza en Él, está probando nuestra obediencia, está probando nuestra entrega a Él. ¿En dónde tenemos puestos los ojos? Es lo que está probando Él. Sí. Porque Dios no es que nos necesite, Dios no necesita nada ni nadie, pero usa estos retos que nosotros podemos ver como retos en lo natural para probarle y comprobarle que nuestro corazón está alineado con el de Él. Así es. Esa es la prueba que pasaron todos estos grandes hombres de fe. Sí. Y al mismo tiempo Dios ve hasta dónde hasta dónde Él puede usarnos y está evaluando la obra en la tierra, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, nuestra actitud siempre es de responder. Decir, sí, Señor, lo voy a hacer. No me importa la circunstancia, el tamaño de lo que me pides. Si me lo has pedido, es porque lo puedo lograr, ¿no? Y eso es lo que vemos en estos hombres y mujeres de Hebreos 11, que tuvieron que dar así pasos tremendos de confianza en Dios. Y cada vez que lo hicieron, hubo un resultado impresionante. Entonces hubo una victoria, hubo un éxito, hubo una bendición, ¿verdad? Y ese es el propósito de la vida de fe. Todos los que llegaban con Jesús por una necesidad de sanidad o de resucitar un muerto o lo que sea, la respuesta de Jesús decía, eso depende de tu fe.
conforme a tu fe te será hecho. ¿Verdad? Y la gente que venía con fe, acercándose a él, siempre salía con su regalo, con su bendición, con su petición concedida. Entonces, cuando aprendemos eso o entendemos esto, la vida de fe nos interesa. La verdad, hasta por pura conveniencia, es importante vivir por fe porque es cuando tu vida va a fluir. Es cuando Dios puede operar, es cuando Dios puede realmente usarte también. Y ser usado por Dios es una bendición. Ese es lo mejor que te puede pasar. Muchos se asustan, ¿no? Pues no, pues quién sabe, me va a cambiar todo mi plan de vida. No lo va a cambiar, lo va a iniciar. Porque el plan de vida llegó antes que tú llegaste. Entonces, fuiste predestinado antes de la fundación del mundo para vivir por fe en un plan de vida extraordinario. Y es la fe que nos posiciona en este plan de vida. No son nuestras buenas ideas, no son las circunstancias o la moda de hoy. Es un plan. Y Dios tiene un plan. Es algo que tenemos que entender. El plan de Dios para nuestra vida está conforme a la situación y a la época en la cual vives. Muchos piensan tal vez que no, pues no era para esta época, porque se dice mucho de la Biblia. La gente dice, no, eso fue escrito hace mucho tiempo, no es válido. Es válido. Igual que tu plan de vida que fue pensado antes de la creación, es actual, porque va contigo en este tiempo. Y es activando la fe que vamos a vivir en esto. Y a veces sí nos saca de la comodidad, ¿no? Ay, es que yo no sé si podría, ¿no? O no sé si es para mí, o no sé si estoy listo. ¿Cuántas veces hemos dicho Bueno, eso? de estos hombres y mujeres de fe que estás mencionando, de en Hebreos, yo creo que nadie estaba listo al inicio. Y yo creo que muchos se cuestionaron, ¿será para mí? Sí, yo creo que sí. Y finalmente decidieron hacerlo. Es que es una decisión. Pero qué importante, porque no podemos tomar una decisión de seguir lo que Dios nos pide Ajá, si no conocemos al Dios que nos los pide, exacto. ¿no? Yo no puedo, vamos a decir que estamos en puede ser una empresa, puede ser una escuela, puede ser cualquier relación interpersonal. Si alguien viene y me pide, oye, necesito que hagas esto, pues yo ni te conozco. Ujú, ¿Por qué me estás pidiendo esto? exactamente. ¿No? Pero si yo tengo una relación personal, tengo la confianza, conozco a la persona y me pide que yo haga algo, pues lo más probable es que lo haga. Sí, sí, sí. Sí, porque puedes confiar. Sabes que si te pide algo, no es para hacerte fracasar. ¿Cuánto más si estamos hablando de Dios? Que Dios Exacto. nunca nos va a pedir algo para sí mismo. No. Todo lo que Dios nos pide es para que nosotros podamos, y recalco, podamos ser bendecidos. Así es. Así Dios es. está probándonos porque quiere que tengamos la madurez y la madurez espiritual y el crecimiento espiritual Sí. para ser bendecidos sobre bendecidos sobre bendecidos, ¿no? Él quiere vernos rebosando de bendiciones, Ajá. pero no nos puede dar todas las bendiciones si no tenemos el carácter, Ujú. ¿no? Si no tenemos ese corazón dispuesto. Y volvemos al punto que tocamos cuántas veces Ujú. cuando estamos enseñando acerca de el mundo espiritual. Conocimiento, Así es. conocimiento. Y por eso tenemos Dunamis, el Sí, Centro sí, de sí. Entrenamiento Bíblico, y por eso tenemos LCU, la Universidad Sí, Bíblica, claro. porque es conocimiento. Siempre decimos, la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Entonces, qué importante, Ujú. ¿no? Tomar la decisión de conocer la voz de Dios. Sí. A lo mejor me voy a meter en problemas, Ujú. pero
si el hombre más rico del mundo viniera y le dijera a alguna persona que está dudando, ¿no? De creerle a Dios en este sentido que estamos hablando. Ajá. Si esta persona dijera, mira, si tú vienes a trabajar para mí, si tú conoces mi manual operativo, Ujú. si conoces las reglas de mi institución o de mi empresa, yo te voy a dar, y vamos a ponerle una cantidad tremenda, ¿no? Ujú. De sueldo. Así. Pónganles los ceros que quieran, Ajá. ¿no? Sí. Yo estoy segura que lo haríamos. Sí, claro. Pero cuando Dios viene y te dice, olvídate de los ceros que tú pusiste, mis ceros son ilimitados, Sí. no le creemos. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está pasando ah, una vida donde entramos en el peor de los pecados, que se llama la incredulidad. Y cuando digo es el peor de los pecados, es porque Dios tiene un remedio para todos los pecados, excepto con la incredulidad. Eso no significa que Dios no perdona la incredulidad, pero no hay manera de sacarte de esta condición. Tienes que tomar una decisión un día de creer, porque el incrédulo no es alguien que no sabe la voluntad de Dios, es alguien que rechaza lo que sabe de la voluntad de Dios. O sea, es decir, estás diciendo que es decirle no a la propuesta que Dios Así tiene es. para nuestra vida. Sí, Eso está tremendo. sí. Por eso Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, porque él sabía la voluntad de Dios. Jesús se la enseñó 3 años. Jesús le había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Y cuando sucedió que murió y resucitó, los discípulos vinieron con él y dijeron, ya vimos a Jesús. Y él dijo, no, hasta que yo puedo tocar ahí sus llagas, lo que voy a creer. Entonces tenía el conocimiento y él decidió rechazar la verdad. Eso es incredulidad. Y, y es algo tremendo porque no hay nada que se puede hacer hasta que tú te rindes, decides realmente, bueno, sí lo voy a creer, lo voy a entrar, voy a darle oportunidad a Dios de reconocer que lo que me dice es la verdad. Y es ahí donde debe ser la propuesta siempre a la gente. Dale chance a Dios. Date una oportunidad de creer. Date la oportunidad de que Dios puede obrar en tu vida a través de un paso de fe que significa un paso de obediencia a lo que un día has escuchado. Y entonces vas a dejar la incredulidad y es cuando Dios puede empezar a trabajar contigo. Mientras hay un rechazo, es poner una barrera. Es una pared entre tú y Dios. Entonces no va a haber nada que va a pasar. Y por eso decimos, es el pecado más complicado, porque Dios no tiene una manera de actuar hasta que tú abres la puerta. Es lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. No, no debería ser Dios. Mantengo la puerta cerrada. Eso no va a llegar, no te va a llevar a ningún lado. Hay que siempre darle chance a Dios. Y entonces Él se puede manifestar. Abres la puerta y entonces Él entra, ¿verdad? Y es lo que hicieron estos hombres como Abraham, como David, como Daniel, etc. La verdad, ellos se rindieron a la voluntad de Dios y entonces Dios se pudo manifestar en ellos, ¿no? Y entonces Dios llega a ellos y empiezan ellos una vida de fe. La vida de fe empieza cuando le damos oportunidad a Dios de manifestarse, darnos un consejo y seguir este consejo, ¿no?
Pues vamos a parar aquí porque ya llegamos al final del tiempo de este programa, pero vamos a seguir hablando de vivir por fe. Entonces, comparten esto, mándalo a la gente que conoces. Muchos necesitan aumentar su fe y la fe viene por oír y oír acerca de la Así palabra es. de Dios. Entonces, comparten esto, ponle like, suscríbanse al canal y recuerdan, siempre en victoria.